Y ahora entramos en modo debate, en modo diálogo, en modo análisis con nuestros picoteros. Vamos a hablar de los temas más candentes que nos ofrece la actualidad de este jueves 19 de enero, marcado por la Feria Internacional de Turismo y otras noticias que trataremos aquí en La Picota. Hoy están con nosotros Miguel Valdés. ¿Cómo está? Buenas noches, bienvenido. Buenas noches. ¿Qué tal la semana? ¿Fría? Bien, pero ya es bueno para que se vayan apretando los salchichones de las matanzas, porque tenía que hacer frío, pero muy bien. Bien. Bueno, mañana suben las temperaturas, tampoco ha sido... Bueno, ha durado poco la cosa. Dura poco. Las mínimas suben a 7 y a 18 las máximas, o sea que vamos a tener casi temperatura primaveral. Antonio Monge, ¿cómo está? Buenas noches, bienvenido. Buenas noches. ¿Qué tal? Muy bien. ¿Qué tal tu semana? ¿Bien? Bien, sí. Bueno, la vuelta de vacaciones de Navidad y todo eso. Sí, es verdad que a ti no te veíamos desde el año pasado. Cogiendo el ritmo y esperando porque la próxima semana vuelven a bajar las temperaturas, según mi teléfono. ¿Y tú bien? Entonces, ¿tú encantado? Sí, bueno, no te creas, Yo, la verdad es que llevo unos años muy friolero. Yo llego a casa. Ya está aclimatado. Está aclimatado. Estoy totalmente, sí. Vamos, aún no he cogido esto de meterme en la mesa camilla y tal, porque aún me resisto a esos cambios tan profundos del brasero, pero sí, yo tengo un frío. No, pero yo el brasero es fundamental. No, yo también, yo soy muy friolero. Yo no es que sea especialmente friolero, pero claro, es que el brasero es fundamental. Y nosotros, me vas a permitir esto, en las 7 sillas tenemos braseros de picón. ¿Ah, sí? Sí, auténticos braseros de picón. Y lo comento no por hacer publicidad gratuita, que también no está mal. Aprovecha. Ya que estamos. No, porque ayer estuvimos hablando con un señor que es andaluz y nos decía, oye, yo es que no me acabo de acostumbrar al frío y tal, no sé qué cuánto. Y estuve un día cenando allí y dice, oye, y había gente fuera. Dice, como diciendo, digo, claro, es que tenemos braseros de picón. Y si tú estás abrigado en la parte de arriba con tu braserito de picón, te salen hasta cabrilla. Sí, lo calentito se está. Entonces, una vez que te sientas, es un sistema antiguo, pero además que de atrapar al cliente es fantástico, ¿no? Porque una vez que te sientas ya no te levantas. No. Entonces hay gente que va a comer y nosotros le vamos recebando el brasero de picón, sigue con los cubatas y se queda hasta por la noche, ¿no? Está bien, buena fórmula, comercial y de marketing. Tomo nota. Bueno, pues hablando de fórmulas comerciales y de marketing, hoy se ha presentado en la ciudad de Mérida, en Fitur, el consistorio, con su alcalde a la cabeza, Antonio Rodríguez Osuna, ha presentado las diferentes, sobre todo, celebraciones que va a tener la ciudad en este año 2023 y que son varias. Por una parte, el 40 aniversario de la capitalidad autonómica, 28 de febrero. Por otra, el 30 aniversario de la Declaración de Patrimonio de la Humanidad y el inicio del año jubilar eulaliense el 10 de diciembre. No sé si habéis visto el directo que hemos hecho a través de Televisión Extremeña con precisamente la presentación de la ciudad. ¿Qué os ha parecido? Y bueno, ¿qué os parece la propuesta de este año? Miguel. Bueno, a ver, lo primero que me ha llamado la atención es que de las 3 cosas que vamos a celebrar, de las 3 celebraciones más importantes, he sido testigo de 2. Menos mal que la de la Mártir Santa Eulalia no soy coetáneo, pero, o sea, yo estuve y lo recuerdo perfectamente, el 40 aniversario, cuando el nombramiento de la capitalidad autonómica, estuve en el salón de... Costó lo suyo, por cierto. Sí, estuve en esto da para un programa o 2. Estuve presente como concejal entonces en la Declaración de Patrimonio de la Humanidad en el año 93. Yo fui concejal en el año 91. Mucha gente que no está viendo ni nació, ni había nacido todavía. Y menos mal, ya digo que por lo menos lo del tema de la Mártir Santa Eulalia no era coetáneo, pero vamos, casi, ¿no? Ya tengo más años con Bosque. Entonces, me ha llamado eso la atención, digo, madre mía, total no tengo años. El caso es que sí, yo he tenido la oportunidad de ver un trozo esta mañana de la presentación en directo que habéis hecho desde Televisión Extremeña. Y entonces, mi titular, Antonio, no hagas mítines cuando presentes a la ciudad en Fitur. O sea, es un meeting lo que ha dado esta mañana. Entonces, no es eso. No se trata de dar un meeting, sabemos que estamos... Pero la gente que está allí ya te iban a votar y los que no te van a votar porque son de fuera. Entonces, hay que ser un poquito más, pues eso, marketingiano y irnos a lo verdaderamente importante, ¿no? Y otra cosa que tengo que decir es que
Claro, ya sorprende porque ya llegamos a unos niveles... O sea, hoy ha dicho nuestro alcalde que Mérida está en 800.000 visitantes. Yo ya, o sea, cada año, el año pasado creo, no sé, 400.000 visitantes a los distintos teatros, anfiteatros, distintos espacios que tenemos y en total, sumándole, pues no sé todo lo que le ha sumado. Y claro, si nos ponemos a sumar, podemos a sumar también los funcionarios, que vienen 2.000 todos los días, ¿no? O por ahí, o 1.000 y pico, le sumamos también los comerciales que vienen a ver ¿sabes? Los que... Vamos a ver, yo creo que tenemos que ser un poquito serios y en este punto sabéis que yo siempre me he rebelado contra los datos inflados y vamos a dejarlos en inflados. ¿Y por qué digo esto? Porque cuando una institución como el Ayuntamiento, en nombre de su alcalde, afirma de forma rotunda que a Mérida vienen 800.000 habitantes, esto genera no solo, más allá de la satisfacción de su gobierno y de sus correligionarios, incluso de lo que los emeritenses podamos escuchar, genera o puede generar en empresarios, en autónomos, ciertas situaciones que puedan llevar a después llevarse un desengaño a la hora de montar un negocio o no montarlo, ¿no? No sé qué sistema se utiliza para contabilizar en Cáceres o en otros sitios donde no hay un espacio concreto donde se puedan comprar y vender entradas, ¿no? En Cáceres, salvo algún museo concreto o algún espacio concreto, la ciudad, no sé cómo se contabiliza. Aquí en Mérida es relativamente fácil, tanto por las entradas que se venden en el Teatro Romano, que yo diría que el 99% de la gente que viene a Mérida va al Teatro Romano, o el 90%, vamos a dejarlo si queremos, y un 80% que pueden ir al museo, ¿no? Y si en el museo estamos en 200, la vez que más creo que han sido 250 o 260, oye, está bien que decir que 350, bueno, pues puede ser, o 300.000, pero claro, hasta estos números de 800.000, claro, si le sumas además los que van al Stone, los que van... Mérida, y esto que voy a decir, ya lo he dicho otras veces, y yo no sé si va a sentar bien o mal, pero es algo que no lo digo yo, que lo dicen los que saben de turismo. Mérida hoy por hoy no es un destino turístico. Y lo que tenemos que hacer, en vez de hacernos trampas al solitario, yo creo que lo que tenemos que hacer es precisamente luchar, trabajar en que definitivamente nos convirtamos en un destino turístico. ¿Y por qué no es Mérida un destino turístico? Porque en contra de lo que ha dicho el alcalde, que tampoco es cierto, que estamos ya en las 2 noches de pernoctación, no es verdad, no hemos llegado todavía a ese nivel de media de 2 noches por pernoctación. Además de eso digo, es porque Mérida sigue siendo una ciudad de paso. O sea, Mérida es una ciudad que viene muy bien para aquellos que del norte van al sur, es decir, a Sevilla, a Málaga, a distintos puntos del sur y sobre todo los que van a Portugal. Y de portugueses que hacen exactamente lo mismo, ¿no? Tanto de portugueses que vienen por la frontera, pasan por Calla y bien van hacia Madrid o bien van hacia el sur, hacia Sevilla, Málaga, donde sea, y aprovechan para pasar por la ciudad. Y lo que tenemos que intentar, que es lo que se ha luchado siempre, es para que esa gente se quede. Entonces yo creo que menos fanfarria, ¿sabes? Menos mítines y más trabajar entre todos para conseguir eso, que verdaderamente Mérida sea un destino turístico. Porque después hay otra parte que es fundamental en esa pata, es donde se sustenta el turismo en Mérida, que son, primero, todos los emeritenses, es decir, todos los que damos la bienvenida a toda esa gente que viene y que debemos ser cercanos, cariñosos, simpáticos, empáticos, etcétera, y después todos los profesionales que se dedican a dar servicio a toda esa gente, ¿no? Que por cierto han cuidado muy poquito. En eso sí hay que darle la enhorabuena y la razón al alcalde, que en la medida de sus posibilidades sí ha ayudado a la hostelería, a la restauración en la medida que ha podido, cosa que no han hecho el resto de administraciones. Antonio. Bueno, este año que se nos presenta va a ser un año interesante. Estas presentaciones, que como decía Miguel, tiene que ser una presentación y se convierte en un meeting político, según él, pues bueno, va a ser todo muy interpretable. Yo simplemente lo que tengo que decir es que efectivamente, pues no sé dónde habrá sacado los 800.000 visitantes o no. Sí que es cierto que, bueno, al menos por mi experiencia sí que hemos visto en este último año pues Mérida llena de gente, de actividades y tal, y yo creo que esa es la línea que debe seguir y por la que además creo que está apostando el Ayuntamiento de manera muy importante.
Que sean 300.000, 200.000. Sí que es cierto que, al menos también por mi experiencia, no todas las personas que vienen a Mérida de fin de semana van a visitar el museo. Yo ya no sé qué porcentaje sería o no, pero claro, ¿cómo se pueden medir ese tipo de datos? Pues o por pernocta, o por entradas a museos, o por... no lo sé, ¿vale? Me va a dar un poco igual que sean 200, 300, 400, porque yo, por mi experiencia, los fines de semana, cuando me voy al centro, está lleno de gente que no son de Mérida, porque ya solo el acento que oyes, pues ya está. Que sean tantos o no, pues ya nos gustaría a todos que fuesen tantos, y yo creo que nos deberíamos alegrar que cada vez hubiese más. Sí que es cierto, insisto, en que es una de las grandes apuestas de desarrollo del ayuntamiento, y que todas las actividades que genera en los fines de semana, que muchas veces pues hay muchas y diversas, pues van encaminadas a eso, a captar, bien sea gente de otras comunidades como gente de alrededores, de que vengan y que Mérida, al menos comarcalmente, sea ese núcleo o polo tractor que debería ser, incluso pues festejando el tema de la capitalidad extremeña, o de los múltiplos actos que van a complementar a los actos que ya están. Con lo cual, bueno, pues espero que tengan suerte y que las presentaciones que hagan la gente que está en Fitur sean menos propagandísticas, si es que esta, no la he escuchado, la verdad, si es que esta lo ha sido, y sobre todo que capte gente. También tenemos que entender que, bueno, Fitur, a ver, desde un punto de vista de feria, con el objetivo de profesionales, tiene sentido, porque después la gente que se acerque, el visitante normal que se acerque en los días, creo que hay días de puertas abiertas, que no es para profesionales, pues bueno, pues echará un vistazo, vendrá porque le guste más una cosa u otra, o vendrá a un sitio si le invitan antes a jamón allí en el stand, o a estas cosas. Espero que hayan ido con mucho jamón, con muchas rosquillas de la Marti, si es que la Marti tiene rosquillas o dulces o lo que sea, y que vengan cuanto más mejor, pero vamos, eso. Bueno, las rosquillas son de la Zarza, pero las venden cerca de la Marti. Pues sí. Ya está, que llevemos de la Zarza. La Zarza no sé si tiene stand, pero podríamos llevar. No creo, no lo sé, pero yo creo que no. Debemos ponerlo. No, estoy completamente de acuerdo. Pero es verdad que, porque es muy complejo todo, ¿no? Entonces, yo tengo perfectamente claro que la mejor tarjeta de presentación siempre de Mérida es el Festival de Teatro Clásico. El Festival de Teatro Clásico, aparte por el tiempo que lleva, el prestigio que ha adquirido, y porque es verdaderamente nuestra, como digo, nuestra mejor tarjeta de presentación. Yo, bueno, el Stone and Music Festival, Festival Piedras y Música, es muy interesante y también atrae mucha gente, y parece mentira, pero claro, es verdad que sirve de promoción y al final complementa la temporada. Bueno, aparte que después complementa una época de valle importantísimo, que es septiembre y octubre en la hostelería, bueno, y noviembre, pero claro, hasta ahí no se puede llegar. Es verdad que, aparte de eso, que es completamente cierto, es verdad que el tema de la música, y depende de qué tipo de músicos, pues se llega a cualquier rincón de España, ¿no? Y hay gente que está esperando, bueno, lo hemos visto, que hay conciertos que a las 2 horas ya ha agotado todas las entradas, ¿no? Genera mucha expectación, y genera expectación porque llega a muchos sitios, ¿no? Y es verdad que se vende, pues, como digo, pero yo creo que la tarjeta de presentación nuestra es el Festival de Teatro Clásico, que ahí es donde verdaderamente viene gente de todo el mundo. O sea, de todo el mundo, y sobre todo y muchísima gente de fuera, porque nada sirve, por eso decía lo del tema de destino turístico, alguien que, pues yo qué sé, que sea de Cáceres y que venga un día a comer a Mérida, o viceversa, ¿no? O sea, bueno, se contabiliza, sí, habría que contabilizarlo, pero realmente no es el típico turista que nosotros deberíamos contabilizar, ¿no? Y después hay una cosa que me preocupa, y que no solo pasa en Mérida, y quería comentarlo. A ver, para que nadie se me moleste, sobre todo los concejales y concejalas de turismo. Es decir, hasta ahora, os voy a contar mi experiencia. Yo, cuando era chico, en el colegio de las asignaturas había unas que llamaban Marías, ¿no? Que eran, pues, gimnasia, música, ¿no? Religión, y estaban los huesos, que eran las matemáticas,
lengua, física y química, tecnología, sobre todo dibujo técnico, ¿te acuerdas? Eso es muy políticamente incorrecto. Vamos, te llevo yo al instituto y dices lo de las Marías, madre mía. Bueno, pero pero es que yo he dicho, como estoy hablando de mi época, que es el Pleistoceno, pues entonces estoy dispensado para poder decirlo, ¿no? He dicho en mi época, yo no sé ahora si hay o no María, y si eso me imagino que molestará al profesor o profesora de religión. Mira, en mi época sí las había. Bueno, si te digo, bueno, perdona, abro paréntesis, que es cierto, porque yo he ido a reuniones de mis hijas y tal, pues se lo toman muy en serio los profesores de esta asignatura. Claro, muy en serio. No, y tienen toda razón. Pero yo estoy hablando, digo, de mi época. Entonces sí que las había. El caso es que eso si lo llevamos a los ayuntamientos, o al menos al Ayuntamiento de Mérida, hay no asignaturas, pero sí delegaciones que son más importantes, ¿no? Estamos hablando de que todo el mundo quiere cuando se negocia Hacienda, urbanismo, personal, y después hay otras que son un poco... Hacienda es un poco marrón, ¿no? No, marrón no es. ¿No? Bueno, que se lo pregunten a la primera teniente de alcalde, porque es delegada de Hacienda, además de urbanismo y de no sé cuántas cosas más, contrataciones. Tiene que ver con la importancia política del concejal de turno, sí, ¿no? Siempre ha habido asociado, efectivamente. Y después, eso claro, sí es entonces... Pero digo por el marrón, porque, claro, a veces no hay dinero y hay que sacarlo y no... Ya, bueno, en este caso, este no es el caso, ¿no? Porque el Ayuntamiento de Mérida yo creo que ahora tiene dinero por castigo, ¿no? Otra cosa que lo gaste bien o no, pero eso ya podríamos hablar en otro programa. El caso, que hay esas delegaciones que son como más importantes y después otras que parecen como menores, ¿no? Entre ellas la de turismo. Y aquí en el Ayuntamiento de Mérida sí. Y yo creo que hay que dotarla a la delegación de turismo de mucho más empaque. No solo por la persona que lo ostente, ¿no? Que en este caso es una delegada, sino porque tiene que tener verdaderamente mucha más importancia. Y si queremos ser efectivamente una ciudad, bueno, si queremos ser, no, es que somos necesariamente una ciudad turística, tenemos que tener una delegación y unos delegados y delegadas a la altura. Decía esto otras cosas porque me llamaba la atención el otro día también presentando la presentación a Fitur de la delegada, que después de 4 años no es capaz de levantar la vista de un discurso que le hacen y que incluso pone hasta el tonito, ¿no? O sea, hace como con entonación leyendo lo que le ponen. Y alguien que verdaderamente sienta y que sienta pasión por Mérida y por lo que representa, eso te sale de dentro. No tienes que andar con la lectura y sabes lo que digo más de gracia, porque es como una redacción en la que pone hasta eso, ¿no? Hay que darle la trascendencia y la importancia que tiene. Y en el caso de Mérida es absolutamente fundamental. Y si podemos ponerlo a la misma altura que Hacienda, que urbanismo o que personal, pues yo creo que eso es una de las cosas que habría que hacer. Yo creo que de todas formas, vamos a ver, hombre, cuando uno analiza el trabajo de la concejala en estos momentos, yo creo que debe fijarse en su trabajo de relaciones, de búsqueda de oportunidades y tal, y no simplemente por una cuestión oratoria, sobre todo porque también ahí entraríamos en el problema de que, como bien dijiste antes, es decir, bueno, un político se espera que haga mítines, no haga mítines, que lea lo que tenga que leer o no tenga lo que leer. A mí me parece que el trabajo del ayuntamiento es interesante propiamente por el trabajo, no simplemente porque el concejal pues tenga una oratoria más fluida o no, sino eso, por... Lo he puesto como ejemplo. Sino por ese trabajo que hay de trasfondo. A ver, podemos criticarle muchas cosas al ayuntamiento, pero en esta última legislatura el esfuerzo en materia de turismo que se ha efectuado, yo creo que todo el mundo lo puede apreciar cuando va por la calle. Y no es que yo, no sé, a lo mejor es que yo salgo y veo cosas que no son, pero desde que ha acabado la pandemia esto está lleno de gente los fines de semana, hay actividades por todos los lados. Incluso los contrincantes del Partido Socialista en el Ayuntamiento plantean como medidas hacer ver que Mérida no es solo una ciudad turística, sino que hay más. Es decir, los propios representantes de la oposición lo plantean. ¿Eso qué quiere decir? Si sacas en el foco de oratoria ese concepto es porque sabes que en el fondo es su parte fuerte, con lo cual decir que bueno, que a lo mejor tiene menos empaque o no por que la concejala lea un papel y no por los resultados que vaya dando,
Hombre, yo creo que ahí, Miguel, pues bueno, pero es una opinión, como otra cualquiera. No, pero Antonio, pero sí, lo he puesto en este caso concreto y he dicho en otros ayuntamientos exactamente igual, y que quiero desprenderlo del que esté en ese momento. Y he puesto como ejemplo eso. Pero vamos a ver, convendrás conmigo en que en organizar eventos no es responsabilidad de la Delegación de Turismo. Todos esos eventos de los que está hablando son culturales, entonces será la delegada de Cultura, la delegada de festejos, ¿no? Eso no es turismo, que está relacionado con turismo, pero realmente, y que atrae turismo también, pero que realmente no es una competencia de turismo. También hay que decir en su defensa que, pero no en la defensa de ella, que no es algo una crítica directa, o también, dentro de todo, es que los ayuntamientos no tienen competencia en materia de turismo. Pero en el caso de Mérida, sí que formamos parte del consorcio, formamos parte o sea, es decir, que tenemos cierta capacidad de decisión para ciertas cosas. Y por eso creo que es importante reseñarlo. Es decir, gente más trascendente, políticamente hablando. Y de ahí viene esa queja, ¿no? En el caso de Mérida yo creo que es evidente, pero bueno. Bueno, vamos a otro asunto. Tal vez, quizás, a lo mejor, habría que... los ayuntamientos deberían tener o recibir transferencias en esta materia de turismo, ¿no? Que ahora mismo la ostenta la Junta de Extremadura, ¿no? Como administración responsable del mismo a nivel autonómico, pero quizás en ciudades ciertamente que sean más turísticas como Mérida, Cáceres, en fin, pues podría darle algunas competencias más, ¿no? Para poder gestionar también pues los recursos desde la administración local. Pero bueno, esto turismo, también es cierto educación. Que es una quimera de la que se lleva hablando desde el inicio de la democracia, el tema de que era el acuerdo de los tercios, ¿no? En las transferencias, un tercio del Estado, un tercio de la comunidad y un tercio de los ayuntamientos, que nunca se ha llegado a ese final objetivo. De hecho, las administraciones locales, en general los ayuntamientos, gestionan más allá de las competencias que tienen. Por ejemplo, servicios sociales, si bien es cierto que después la administración autonómica le da transferencias, ¿no? Miguel está conmigo muchas le da veces ingresos. Las competencias impropias que tiene que asumir porque la administración competente no da abasto. Pues pero esto es un debate aparte que... De todas maneras, si no hemos sido capaces de llevar, como había prometido el año pasado el alcalde, un stand propio, difícilmente vamos a conseguir que todo lo demás, ¿no? Eso es otra realidad. O sea, el año pasado se dijo que se iba a llevar un stand, que yo creo que además Mérida lo merece, sin que nuestros hermanos o nuestros amigos del resto de Extremadura se tengan que enfadar con nosotros. O sea, Mérida por sí o per se, tiene suficiente entidad como para tener su propio stand. Sinceramente, que además podamos compartir algo con los del resto en la Junta de Extremadura, pues por supuesto. Sobre todo cuando se promete, ¿no? Pero por eso digo, no sé, creo que hay que darle más trascendencia a esas delegaciones. Bueno, vamos a otro asunto. Vamos a hablar de números, algo que le gusta a Antonio mucho. En estadísticas, me refiero, porque según el Instituto Nacional de Estadística, el número de nacimientos registrado hasta noviembre de 2022 en Extremadura alcanzó los 6.307, lo que supone un 5% menos que en el mismo periodo del año anterior, cuando se contabilizaron 6.640 alumbramientos. Por su parte, en noviembre, que son los datos hasta los que se tienen, como hemos dicho, se produjeron 585 nacimientos en Extremadura, es el último dato que tenemos, un descenso aún mayor del anual, del 6,4% respecto al mismo mes de 2021. Como decimos, según los datos publicados por el Instituto Nacional de Estadística. En el conjunto del país, un total de 302.290 niños nacieron en España en los 11 primeros meses de 2022, que son 6.004 menos que en el mismo periodo de 2021. La reflexión que cabe aquí hacer es si, ayer también lo dijimos, por cierto, en la picota de ayer, es si al final se deben emprender o retomar, como se hizo hace una década, políticas de incentivo a la natalidad, porque esto supone o pone en grave riesgo también, evidentemente, nuestro propio sistema per se, económico y social, de pensiones. Antonio. Sigue la línea del informe del INE de hace 20 y pico días, antes de irnos de Navidades, que lo comentamos aquí, es decir, descenso de población, descenso de natalidad, y yo creo que tal y como están las cosas actualmente con
la sociedad en donde estamos, la subida de precios, la inestabilidad en general o esta precrisis que parece que va a pasar pero que nadie tiene claro si efectivamente vamos a entrar en crisis, no vamos a entrar en crisis, recesión, no recesión, pues eso, que al final esto es una muestra más de esa situación de incertidumbre. Es decir, en estos momentos, ¿quién puede tener o permitirse de una manera planificada tener un hijo? No aquello que, bueno, que te cae, pues bueno, te cayó, pues ahí a pechugas, ¿no? Pero cualquier pareja, familia que esté en esta situación, pues a lo mejor subida de tipos, subida de PC, subida de no sé qué, pues a lo mejor no es el momento más propicio para plantearse tener un hijo. También es cierto que hasta cierto punto las ayudas o los incentivos que se están dando no llegan no solo a la ayuda económica en sí, sino también a la cobertura social. Tenemos que tener en cuenta que tener un niño cuando ambos son trabajadores significa que pasado la baja de maternidad tienes que colocar al niño cuando tú te vas a trabajar. La infraestructura, si bien se han ido ampliando las escolarizaciones a 0-3 años, etcétera, etcétera, el número de plazas, que en realidad en estos momentos no hay problemas de número de plazas. ¿Por qué? Porque no hay niños que ocupen esa plaza. La oferta de plazas de 0 a 3 años, por ejemplo, en el caso de Mérida, es 3 veces mayor que la demanda. Hay plazas que no se cubren, incluso en la pública y en la concertada. ¿Qué sucede? Que los horarios de esas plazas pues son horarios que no concilian la vida laboral, porque o bien cierran o terminan su periodo a las 2 o 3 de la tarde, cuando la mayoría de las personas que trabajan, pues a las 2 o 3 de la tarde empiezan el turno de tarde, con lo cual, es decir, o tienes una cobertura familiar o realmente estás pillado. Y yo lo digo porque yo en mi caso, que solo he cubierto mi tasa de reposición al 50%, solo tengo una niña y... Ya lo sé, Miguel, me miras ¿Estás a tiempo? ¿Estás a tiempo? Bueno, no te creas. Pero sí que en aquel momento que yo venía de fuera y no tenía aquí la cobertura familiar de, bueno, gente que tenga los abuelos aquí y tal, pues sí que lo tuve muy complicado a la hora de conciliar y en aquel momento no había tanta oferta ni tanta posibilidad. Y ya no era una cuestión económica, ya era una cuestión de dónde dejas a tu niño, es que no había tal. Con lo cual, aquí, más que ayudas directas en forma de dinero y tal, es ayudas y coberturas en cuanto a eso, a esa conciliación, que sea una conciliación real. Y a pesar de eso, yo creo que la situación económica y esta incertidumbre no va a provocar aumentos significativos. Con lo cual estamos en una dinámica que yo, la verdad es que no soy muy optimista de cara al futuro, porque las tendencias va a ser muy difícil cambiarlas. Miguel, ¿qué opinas? Pues totalmente de acuerdo. O sea, ese es el problema y esa es la realidad. Yo ya, no sé, ya me da como cosa decirlo, porque lo he dicho 27 veces y sabes que aquí siempre lo he dicho, lo del tema que acabamos como una reserva. Y concretamente Extremadura y otros puntos de España, ¿no? Donde se está concentrando la gente en ciudades grandes y los pueblos se están... No solo ya el problema es que el número de nacimientos que siga cayendo, sino que además el número de decesos sigue aumentando, me refiero. No sabemos si es teniendo que sí por causas del COVID o por causas de todo lo que ha venido desde el COVID, que hay un exceso de mortandad, ¿no? Estamos hablando en plano estadístico, nunca hay exceso ni defecto de mortandad, ¿no? Por desgracia. O por suerte. En cualquier caso, hay un tema que está claro, y es que las guarderías están vacías y las residencias de ancianos hay colas para entrar. Y eso es el parámetro que nos tiene que hacer reflexionar. Nos preguntaba Fran si eran necesarias medidas, no es que sean necesarias, es que son fundamentales. Y como muy bien ha dicho Antonio, no ya tanto pues como medidas directas de ayuda directa que vienen fenomenal, sino después es todo lo que hay alrededor de una cobertura para que se pueda facilitar la conciliación. Y después que tenemos, es verdad, que a veces estamos una sociedad pues, más acomodada y acomodaticia. De tal manera que todo eso, y por supuesto esa sensación de no tener claro qué, de licenciarte o ahora graduarse, estudiar,
un máster, no sé qué, no sé cuánto, entrar a una empresa y ganar 1.100 euros, ¿no? Entonces, con 1.100 euros, con los pisos a los niveles en los que están de alquiler, es que es todo, ¿no? O sea, es toda una mecánica en la que al final alguien que quiera hacer una vida en pareja o solo o sola o como quiera, pero de forma autónoma lo tiene complicado, porque es un sitio como Mérida que te están cobrando como mínimo 400 euros de alquiler, 500, 600 euros de alquiler, te digo Mérida, y en otros sitios muchísimo más, ¿no? Ha subido un montón, sí, que ha subido un montón el alquiler. Mucho. Es que no hay vivienda, es que no hay pisos para alquilar, es que no hay apartamentos, es que no hay, y en una zona, en un sitio como Mérida, además con una población flotante importante que viene, que va, y de funcionarios y de, en fin, es complicado, ¿no? Y no digo ya Badajoz con los estudiantes y con todo eso, ¿no? Conclusión, que son muchas las medidas que hay que poner en marcha para al final el facilitar que alguien se plantee un proyecto de vida en el que incluya no solo el irte de tu casa con alguien o tú solo, o sola, sino encima tener hijos, y es verdad que cada día está más complicado. Y son, como te digo, muchas medidas. Y todo eso hay que ponerse muy en serio. Yo recuerdo hace unos años que hubo una comisión especial que se creó en la Asamblea de Extremadura que sirvió para tres cosas, ¿no? Para nada, para nada y para nada. Yo sacaron unas conclusiones que es que os lo digo, y digo una comisión en la que estaban todo el arco político, que tenía representación entonces. Absolutamente para nada. De hecho, ha sido tan para nada que de aquella comisión no se han hecho, o sea, de esa conclusión no se ha puesto ninguna en funcionamiento, pues la conclusión es muy fácil, que las guarderías están vacías y que en las residencias de ancianos o de mayores hay cola. Vamos, para ese viaje no necesitamos alforjas, ¿no? Ahora lo que tenemos que ver cuáles son las medidas, y yo creo que empiezan de forma muy seria, o sea, viéndolo todo desde el principio y hacer un recorrido hasta el final. Una vez que ya existe la criatura, pues el ayudar a esa conciliación de la que estamos hablando, previo ayuda y previo, como estamos hablando, un sitio donde puedan estar, ¿no? O sea, porque... Bueno, pues pasamos de la natalidad o de medidas de incentivo de la natalidad al protocolo propuesto por el vicepresidente de Castilla y León, de Vox, para concienciar a las mujeres sobre el aborto, porque se ha tensado la cuerda en el Ejecutivo de Castilla y León y puede correr peligro el acuerdo entre el Partido Popular y Vox, aunque finalmente creo que no va a suceder. La Dirección Nacional del PP ha insistido en que el Gobierno de Castilla y León no va a implantar ningún protocolo antiaborto, como sostiene Vox, y ha advertido ante las amenazas de este partido que si se quieren ir del Gobierno de Castilla y León, ha dicho textualmente que se vayan. Así se ha pronunciado fuentes de la cúpula del Partido Popular, un día después de que el secretario general de Vox, Ignacio Garriga, avisara de que su partido revisará si seguir o no en la Junta de Castilla y León, si no se cumple el acuerdo sobre el protocolo Provida. Poco después, el portavoz de Vox en el Congreso, Iván Espinosa de los Monteros, precisó que revisar el pacto de gobierno con el PP en Castilla y León no implica necesariamente romper el Ejecutivo autonómico. En Génova no ocultan su malestar ante el hecho de que en estos últimos 5 días el foco mediático esté centrado en el conflicto de Castilla y León, sin que Feijóo y el partido pueda visualizar ante la opinión pública sus propuestas y los candidatos electorales que se están presentando a las elecciones de mayo. Miguel. Vox está fuera del foco mediático desde hace mucho tiempo. Uno de los peores golpes que recibió fue cuando se fue Macarena Olona. Entonces siempre tiene que haber alguien que lo vuelva a dirigir. Esto ha sido una cosa absolutamente dirigida por parte de un sinsorgo, que es el vicepresidente, que no va a soltar la mamandurria, así le digan lo que le digan, porque claro, el tío está ganando 120.000 euros y no tiene competencia. O sea, cuidado. Lo que estamos hablando de un vicepresidente de toda una junta de Castilla y León que no tiene competencia. O sea, la única competencia que tiene es levantarse y acostarse e intentar durante todo el día que se le mantengan las neuronas más o menos en su sitio, ¿no? Y maneja un presupuesto de 1.100.000 euros, claro, sin tener competencia. Sin tener competencia. O sea, atento, como este va a soltar la mamandurria, ya le puede decir protocolo aborto o sin aborto. Esto es para tomárselo a broma si no fuera... porque son estrategias de Vox
para dinamitar, les da exactamente igual, dinamitar al PP, aunque en este caso beneficia al PSOE, que llevamos 4 o 5 días hablando exclusivamente de la chorrada esta, porque convendréis conmigo que no deja de ser una chorrada, porque no va a quedar absolutamente nada. ¿Cómo vas a obligar a una niña, a un profesional a hacerle no sé qué cosa y que escuchen? ¿De qué tontería estamos hablando? Una de las neuronas se le ha movido, suelta la chorrada, se pone en el foco mediático, hace daño intenta hacer daño al Partido Popular, y lo que consigue al final es dar aire y oxígeno al sanchismo, del que no se está hablando los últimos 4 días, de todas las barbaridades que se están haciendo, de las leyes que se están aprobando, ¿no? Y de las que se han aprobado y que se está viendo la locura que ha supuesto. Claro, y entonces ya está, y entonces están tan felices, ¿no? Los de Vox están tan felices. Pero vamos, que si a mí me preguntara Feijóo, que no creo que lo haga, pero si lo hiciera o hiciese, ya le digo que está tardando en mandarlos por donde marcan los pepinos. O sea, no me vengáis con tonterías. España y los españoles tienen muchos problemas mucho más serios que estas chorradas, y yo creo que lo que tenemos que ponernos a trabajar entre todos y a sacar los problemas que tenemos y dejarnos de tonterías. ¿No creéis que al PP lo que le convendría sería ahora mismo romper? Pues claro, mejorar. Por lo que estoy diciendo, mandarlo por donde marcan los pepinos. O sea, vamos, a ver, Antonio. Bienvenidos a un maravilloso mundo de los pactos de gobierno. Bueno, ¿qué me vas a contar? Bueno, hombre, llevamos 3 años de mira el pacto de gobierno, PSOE, Podemos, pum, 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 y ahora pues nos despertamos con una noticia así. Bueno, yo creo que en este país tenemos poca cultura de pacto de gobierno, y a veces nuestros socios pues tienen salidas de pata de banco como estas, que aparte de la gracia, hombre, es muy grave lo que están planteando. Y este hombre que a lo mejor está desoficiado de viceconsejero o vicepresidente o lo que sea, quizás Mañueco debería darle algún tipo de responsabilidad con algo que sea en concreto, sobre todo para que se ponga a pensar en otras cosas y no en estas bobadas y cosas que no tienen sentido. Obviamente, por obligar a las mujeres a no abortar no se puede mejorar los índices de natalidad. Quien piense eso es que realmente no sabe de lo que está hablando. Y este hombre, pues, bueno, aparte de esta estrategia que ha seguido para entrar en el candelero e intentar entrar otra vez en el foco mediático, sobre todo con un cierto movimiento de trasvase de votos que existía y que las encuestas venían dando entre votantes que inicialmente serían de Vox y que posteriormente se pasarían al PP, pues haciendo esta estrategia pues quieren en cierta manera recuperar la iniciativa y recuperar un poco el espacio, ¿no? Que por otro lado el PP le estaba cogiendo. Yo no sé si recordáis que en su momento dije que el PP había tenido ahí un cambio de estrategia, y yo no sé hasta qué punto esta propuesta intenta recuperar el espacio que en teoría le corresponde a Vox frente al que le está arañando el PP por este giro de vamos a ir un poco más al ataque. Y sería la constatación a lo mejor de que sí les está haciendo daño en esa parte más de, no tanto de centro derecha como un poco más de la derecha, ¿no? Y con este tipo de iniciativas quizás, a mí se me ocurrió pensar esto, que estaban intentando defender esos votantes más a la derecha que se los estaba volviendo a llevar otra vez el PP, o que al menos Vox no los tenía como tan duros, ¿no? Y claro, ¿por dónde vamos a atacar? Pues vamos a atacar por el aborto, vamos a atacar por todos los frentes clásicos de la derecha más escorada a la derecha que tienen dentro de lo que es su dialéctica, ¿no? Con lo cual, yo creo que esto, en el fondo, ninguno de los dos creo que llegarán a una ruptura, y ahora vamos a entrar, y como ya estamos entrando en esta dialéctica de amagar, de bueno, esto significa que nos lo vamos a replantear, pero como en el instituto, en el patio del colegio, cuando dos se pelean, que empiezan a hincharse, así, pum, 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 y dices tú, cuando empiezan a hincharse, casi seguro que no hay ningún bofetón que sale al aire, ¿no? Porque ya están demostrando su espacio y estas cosas. Yo creo que vamos a entrar
en el caso de Castilla y León, en este proceso de, bueno, pues vamos a amagar, intentemos que en el futuro este tipo de salidas de tono pues no se produzcan, ¿no? Porque yo considero que en este sentido el Partido Popular no es tan retrógrado como la iniciativa de Vox. Es decir, yo creo que nadie en su sano juicio del Partido Popular, votante, simpatizante, está dispuesto a que hacerle oír el latido de un corazón a una mujer que, por las razones que sea, vaya a solicitar el derecho que tiene a interrumpir el embarazo. Yo creo que es unos planteamientos que son muy retrógrados, y mucho menos plantearle a un médico que tenga que obligar a un paciente a hacerlo, ¿no? Porque ahí entrarían dentro de lo que son los derechos y lo que tiene que hacer un facultativo y que nunca va a ser la obligación que le dicte un político, en el sentido de que, a ver, médicamente tienen que actuar con unos protocolos que son médicos y que nunca deben ser políticos en ese sentido. Con lo cual, bueno, yo creo que quedará aquí la cosa, esperemos que Vox recapacite y lo que tenga que hacer. Yo creo que no van a recapacitar precisamente por lo que hemos hablado. O sea, ellos necesitan tener esa tensión y necesitan estar en ese foco mediático, y eso les viene fenomenal. Yo tengo que decirlo de todas maneras para que quede perfectamente claro, yo soy pro vida, ¿vale? Sí. No, quiero decir que lo que pasa es que entiendo que estamos en un sistema democrático en el que hay una ley que tenemos que respetar. Pero más allá de eso, como esto es un tema tan personal, tan íntimo y tan directo, yo entiendo que cualquier médico, o sea, en la situación en la que llegue una persona, en este caso una chica asustada, muy joven, que no sabe qué hacer, el decirle y actuar un poco como, aparte como casi padre, ¿no? O madre y psicólogo y tal, decir, oye, mira, pues estas son las posibilidades. Yo creo que eso lo hace todo el mundo. Es decir, al final hay un protocolo directo y concreto, es que depende de cada chica, depende de cada médico, depende de cada situación, depende de cómo haya llegado en el mes o en el momento en el que haya llegado esa chica con ese grado de desesperación hasta un médico para pedirle una cosa así. Y lo que hay que dejar perfectamente claro, insistiendo, y te digo que soy pro vida, que cuando una mujer, una vez que se le ponen delante todos los problemas, es decir, todas las situaciones que se pueden dar, decide abortar, no creo que sea por gusto, ¿no? Y aunque entiendo que habrá casos y en los que, y eso lo dicen los propios médicos, en los que se está utilizando el aborto como un sistema o como un método anticonceptivo, y hay que desmitificar lo del aborto como si fuera, un aborto es una operación. O sea, yo considero, además, que un aborto, y depende en qué momento, es una... No sé si decir el asesinato, pero es verdad que bueno, estoy completamente en contra de tal, pero en cualquier caso, insisto, como está recogido en la ley, todas estas cosas, yo decía que es una chorrada precisamente porque es que, no, como tú bien has dicho, es que es una ley y además un derecho que tú no puedes obligar a nadie a hacer según qué cosa, ni a una chica a escuchar no sé qué otra. O sea, es decir, ¿qué me estás contando? ¿Sabes? Por eso hablaba de chorrada, porque realmente es una chorrada. Digo chorrada política, no el trasfondo. El trasfondo es muy serio. Pero es que esta gente no te lo puedes tomar en serio. O sea, hay ciertas cosas de Vox con las que yo coincido, ¿eh? Y algunos igual bueno, pues sí, pues también coincido con algunas cosas del PSOE, con menos del sanchismo, pero sí del PSOE, y después tengo que contestarte una cosa que has dicho al principio, hombre, no es lo mismo un acuerdo, el acuerdo a nivel de comunidad autónoma, con la capacidad que tienen para obrar y lo que significa para hacer a sus vecinos, que el acuerdo entre el sanchismo o entre el PSOE y tal, pues fijaos, ¿no?, con el tema de lo que puede llegar a ser, ¿no? Pero bueno, que en cualquier caso es toda una estrategia política, desgraciadamente, y bueno, digo desgraciadamente porque creo que hay que tomarse las cosas de otra forma. Nos tenemos que ir, no hay tiempo para más. Vale, hemos pasado nuestro tiempo, pero han sido interesantes los temas que hemos abordado en esta jornada y en esta picota. Agradecer a Antonio Monge su asistencia y su opinión, como siempre, que tengas una buena semana, bueno, lo que queda de ella, que no pases frío la que viene, y lo mismo te digo, Miguel. Muchas gracias. Que pases una buena semana. Ya veremos a ver. A ustedes, les esperamos mañana, como siempre, en una nueva cita aquí en La Picota, en Televisión Extremeña, en torno a las 10 menos 25 de la noche, en la TDT, Canal 48, recuerden, y también en nuestros medios digitales, en las redes sociales y en la página web de televisiónextremeña.com. Hasta entonces, buenas noches y no olviden ser siempre muy felices.